Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 12 del Giro de Italia 2021. Prácticamente desde ese banderazo de salida veíamos muchísimos ataques en el pelotón para formar una gran fuga. Veíamos ataques de todo el mundo, hasta de Peter Sagan, que lo probó en algunos instantes, y veíamos la primera caída muy temprana, muy importante. Veíamos como Marc Soler, Gino Madère y dos más habían caído. No sabíamos si iba a ser suficiente para retirarse o no. También veíamos Marc Soler hablando mucho con el coche. Tampoco veíamos bajar a ningún gregario del Movistar para ayudar a Marc Soler, que estaba tocado por la caída. No sabíamos si iba a volver a entrar en el pelotón. Mientras tanto, se intentaba formar una fuga. Veíamos como 15 corredores intentaban irse con bastante éxito. Mientras veíamos a los 4 que se habían caído detrás del coche de carrera, al fin bajaba un corredor de Movistar para ayudar. Mientras tanto, por delante se iba formando una pequeña fuga poco a poco, y veíamos como Marc Soler y el gregario seguían hablando con el coche del Movistar. La retransmisión nos enseñaba a Marc Soler hablando con la ambulancia de carrera. También mantenía una conversación Gino Madère con esa misma ambulancia, y también veíamos como el coche del equipo de Bahrain Victorious hablaba mucho con Gino Madère. Veíamos como Alessandro De Marchi era otro afectado de la caída, y también el Movistar, que no llevaba un ritmo para dar caza a ese pelotón, donde se formaba finalmente una fuga, a la vez que nos anunciaban que Alessandro De Marchi, portador de la maglia rosa hace unas etapas, se retiraba por esa caída que había habido al principio de la etapa. Veíamos cómo se retorcía de dolor intentándose levantar del suelo, pero finalmente se lo tuvieron que llevar en camilla en la ambulancia, y todos esperemos que no le pase mucho más que esa simple caída. Hasta el momento vemos un Giro de Italia muy accidentado. Esperemos que las cosas vayan cambiando poco a poco, a la vez que veíamos que el Movistar relevaba con Gino Madère, pero sin mucha fuerza, lo que nos hacía pensar que Marc Soler se iba a retirar. Y nos confirmaban que se retiraba el corredor español del Movistar, Marc Soler, junto a Gino Madère, ya que os dejo una tabla de los abandonos que ha habido en la etapa de hoy, que serían el de Gino Madère, Fausto Masnada, De Marchi, Dowsett y finalmente Marc Soler. Veíamos cómo se formaba una fuga de 16 corredores, con Bouchard, Albanese, Vendrame, Bennett, Brambilla, Diego Ulises, Campenaerts, Christopher Hamilton, entre otros. Veíamos como esos puntos los cogía De Bost, y los puntos de la montaña se los llevaba Bouchard para aumentar esa distancia y estar cada vez más cerca de esa maglia azurra. Veíamos otra caída por intentar ponerse un chaleco en movimiento. Veíamos que era De Neysen, que se comía el guardarraíl, pero sin muchos daños. Poco a poco veíamos como la fuga iba cogiendo mucha distancia con el pelotón, y sabían que la etapa estaba ahí, y el primer ataque sería de George Bennett, que simplemente le seguirían 5 corredores. El contraataque de Vendrame, que se iría en solitario durante unos cuantos kilómetros. Por detrás un grupo de 5 corredores: Visconti, Bennett, Brambilla, Edet y Hamilton, que veíamos que colaboraban para dar caza al corredor por delante Vendrame. Finalmente se quedaban 3 corredores: Bennett, Hamilton y Gianluca Brambilla, que daban caza a este corredor y formaban un cuarteto en cabeza de carrera. Veíamos cómo se atacaban continuamente. El primer gran ataque sería el de Gianluca Brambilla, que seguiría George Bennett con mucha fuerza, pero sin éxito. Veíamos también en el pelotón como Giulio Ciccone, el italiano del Trek Segafredo, se iba con su compañero Vincenzo Nibali, que le daba unos buenos relevos para abrir bastante hueco. Veíamos también como Vincenzo Nibali pasaba muy fuerte y Egan Bernal en primera persona tenía que cerrar ese hueco que habían abierto los hombres del Trek Segafredo. En la fuga atacaba Vendrame y Hamilton. Veíamos como Brambilla estaba intentando recuperar esos metros perdidos y George Bennett, pero decían que no con la cabeza y no podían seguir. En el pelotón el Ineos ponía el ritmo, pero sin ritmo de caza. Veíamos como estos dos hombres se iban dando relevos poco a poco, iban a llegar a meta. Ellos lo sabían, se vigilaban, le cogían bastante distancia a los dos que iban por detrás. Sprintaba Vendrame en primer lugar sin poder pasarle Hamilton, y finalmente ganaba Vendrame. Por detrás Brambilla hacía un gesto muy feo a su compañero de fuga George Bennett, que le cerraba el hueco para que no quedara tercero en la etapa, porque le iba a pasar clarísimamente. También veíamos a Bouchard, que había trabajado para Vendrame en la etapa de hoy, le felicitaba, aplaudía en la entrada a meta, y veíamos cómo se daban ese abrazo de compañerismo, y con muchísima rabia veíamos que lo había celebrado el italiano del AG2R Citroën La Mundiale, Vendrame, que era una victoria muy importante para su equipo, ya que se aseguraba un año más en el World Tour. En la bajada veíamos como Vincenzo Nibali estaba intentando poner
muchísimo ritmo, hasta habría un pequeño hueco con el equipo Ineos que estaba poniendo un gran ritmo. También veíamos como un corredor de Ineos, que no sé quién es, se caía y pensábamos que había sido por un afilador que le había hecho a Vincenzo Nibali, pero veíamos como era una caída, un resbalón, simplemente. Y también veíamos a Vincenzo Nibali que había unos pequeños metros con el pelotón, ya que se había provocado un corte. Finalmente llegaba y le sacaba 7 segundos al pelotón de los favoritos. Empezaba el Ineos con Egan Bernal. Finalmente había conseguido entrar el Ineos, que se había resbalado con la carretera que estaba un poco mojada, al mismo tiempo que los demás favoritos. Aquí os dejo el top 10 de la etapa con la victoria de Vendrame, segundo Christopher Hamilton, tercero Van Brilla, cuarto George Bennett, quinto Visconti, Bouchard, Edet, Petilli, Honoré, Ravanelli. El top 10 que era totalmente de la escapada. Veíamos que habían llegado con 12 minutos de diferencia sobre el pelotón de los favoritos. Finalmente ese top 10 de la general sin ningún cambio. Bernal aguantaba el liderazgo con 45 segundos de diferencia con Alexander Vlasov, Caruso a 1.12, Hugh Garcia a 1.17, Yates a 1.22, Bushman a 1.50, Evenepoel a 2.22, Ciccone a 2.24, Tobias Foss a 2.49, cerrando este top 10. Nuevamente el colombiano gregario de Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, a 3.15 de su compañero y compatriota. La clasificación de la Maglia Bianca, que también lidera el corredor colombiano de Ineos Grenadier con 45 segundos de diferencia con Alexander Vlasov, 2.22 sobre Remco Evenepoel, por delante de Daniel Felipe Martínez, Attila Valter, Almeida, Hindley y Lorenzo Fortunato, corredor de Leolo Cometa. Clasificación que va a estar muy interesante también hasta el final es la de la Maglia Ciclamino, siendo aún líder Peter Sagan con 108 puntos, segundo Fernando Gaviria con 91, con los mismos puntos David Simolai, corredor italiano del Israel Startup Nation. Mañana en el Giro de Italia viviremos la etapa 13, una etapa llana sin ninguna dificultad, con dos sprints intermedios, el primero a 130 de meta y el segundo a 60 de meta. Vemos como el final termina picando un pelín hacia arriba, pero seguro que sin ninguna dificultad para los sprints. Bueno, y si os ha gustado el resumen de la etapa 12 del Giro de Italia 2021, compartir, darle like y suscribiros. Una recomendación mía, que le activéis la campanita, ya que YouTube está borrando algunos vídeos de este tipo por derechos de autor. Es solamente una recomendación, quien quiera lo hace y quien no, no. Adiós.